Mi nombre es Ricardo Salcedo Gómez, soy estudiante de la Universidad Abierta y a Distancia de México, UNADEM. Estudio la carrera en Ingeniería en Biotecnología y dentro de la asignatura Fenómenos de Transporte en su unidad 2, Transporte de Energía, analizaremos algunos conceptos y definiciones de la misma. La ley de Fourier es uno de los procesos de transferencia de calor que se puede cuantificar en términos de ecuaciones de velocidad apropiadas. La ecuación de velocidad en este modo de transferencia de calor se basa en la ley de conducción térmica de Fourier. Esta ley establece que la tasa de tiempo de transferencia de calor a través de un material es proporcional al gradiente negativo en la temperatura y el área, en ángulo recto a ese gradiente a través del cual fluye el calor. Su forma diferencial es, tenemos la fórmula diferencial de calor entre la diferencial del tiempo, que es igual a la tasa del flujo de calor, donde van a intervenir algunas incógnitas, como la K, que es la constante de proporcionalidad, T igual a temperatura, T minúscula igual a tiempo, y en el caso de la derivada de X tenemos lo que es el espesor de la ley de Fourier. Por lo que la ley de Fourier determina el flujo de calor a través de una losa, también se puede usar para determinar la diferencia de temperatura, cuando se conoce K, que es igual a calor. Esto se puede usar para calcular la temperatura en el centro de la pastilla de combustible, como se mostrará en la siguiente selección. Bueno, aquí tenemos la losa, tenemos J, que equivale a joules, algunas de las derivadas, y cómo el flujo de energía va a ser transferido de un sitio a otro. ¿Qué es la capa límite térmica? Bueno, la capa térmica es la región donde los gradientes de temperatura están presentes en el flujo. Estos gradientes de temperatura resultan de un proceso de intercambio de calor entre la superficie y el fluido, tal como vemos en la imagen sobre alguna masa oceánica. Características de materiales conductores. Bueno, en este caso ellos permiten el movimiento libre de los electrones, tienen mayormente una forma cilíndrica, su rigidez eléctrica es igual a cero y están hechos de materiales cuya resistencia a la electricidad es muy baja. El caso contrario pasa con las características de los materiales aislantes térmicos. En este caso, estos no permiten los movimientos libres de los electrones, van a tener diferentes formas, su resistencia es alta al paso de electricidad y su rigidez eléctrica es distinta a cero. La convección es el mecanismo de transferencia de calor a través de un fluido con movimiento masivo de este. En la convección existen movimientos de fluido a nivel macroscópico, mientras que en la conducción existen movimientos a nivel microscópico, atómico o molecular, pero no a nivel macroscópico, entendiendo como nivel macroscópico movimientos de volúmenes relativamente grandes del fluido. La convección se clasifica de dos formas, de manera natural y de manera forzada. En el caso de la convección natural, el movimiento del fluido es debido a causas naturales. Se manifiesta con la subida del fluido caliente y el descenso del flujo. Por ejemplo, en la imagen que vemos atrás, pues el caso de la flotación de algunos barcos. En cambio, la convección forzada se obliga al fluido a fluir mediante medios externos, por ejemplo, el caso de utilizar un ventilador o una bomba para que el flujo continúe. Para ello tenemos dos tipos de convección forzada y esta se clasifica a su vez en externa e interna, dependiendo de si el flujo de fluidos es interno o externo. El flujo de un fluido se clasifica como interno o externo dependiendo de si se fuerza al fluido a fluir por un canal combinado o por una superficie abierta. El flujo de un fluido no limitado por una superficie es flujo externo, mientras que el flujo por un tubo o ducto es flujo interno, si este fluido está limitado por completo por superficies sólidas. El flujo de líquidos en un tubo se conoce como flujo en canal abierto, si ese tubo está parcialmente lleno con el líquido y se tiene una superficie libre. ¿Qué es un termofluido? En la cátedra de termofluidos se destina al estudio de la energía y los procesos en los cuales ésta se transfiere y se transforma. Se presenta como una fusión de otras dos materias más populares e independientes en los estudios universitarios. Una es termodinámica y la otra es mecánica de fluidos.
También se conoce como el estudio del comportamiento de un fluido bajo la influencia de la transferencia de calor. Algunas de las características de los termofluidos es que estos son de régimen estable o inestable, cuando en cada punto del fluido la velocidad permanece constante a través del tiempo, de tal manera que cada partícula que pasa por ese punto tendrá dicha velocidad. En caso contrario, el flujo es de régimen inestable. Rotación o irrotacional. Se entiende por el flujo irrotacional aquel movimiento de fluido que en cada punto no tiene velocidad angular neta con respecto a este punto. En caso contrario, el flujo se denomina rotacional. Comprensible o incomprensible. El flujo de un fluido se considera incomprensible si su densidad no varía o varía muy poco. En caso contrario, se considera comprensible. En general se pueden considerar que los líquidos son incomprensibles. Viscoso o no viscoso. La viscosidad en el movimiento de los fluidos es el fenómeno análogo al razonamiento en el movimiento de los sólidos. La viscosidad fuerzas tangenciales entre las capas del fluido en movimiento relativo y da lugar a pérdidas de energía mecánica. Y las líneas de corriente. La trayectoria de una partícula en un fluido determina una línea de corriente. Una línea de corriente es paralela a la velocidad de la partícula en todos los puntos. En un régimen estable, cualquier partícula que pase por P se moverá a través de la misma línea de corriente. ¿Qué es el cuerpo negro? El término radiación se refiere a la emisión continua de energía desde la superficie de cualquier cuerpo. Esta energía se denomina radiante y es transportada por las ondas electromagnéticas que viajan en el vacío a la velocidad de 3.10 elevado a la 8 metros sobre segundo. Las ondas de radio, las radiaciones infrarrojas, la luz visible, la luz ultravioleta, los rayos X y los rayos gamma constituyen las distintas regiones del espectro electromagnético. El objetivo de esta página es el cálculo de la intensidad de la radiación emitida por un cuerpo negro en una región del espectro electromagnético, como veremos a continuación. Por lo tanto, un cuerpo negro es un objeto capaz de absorber toda la radiación del espectro electromagnético que incida sobre él. En la imagen, el orificio de entrada es el cuerpo negro, como observamos. Si el cuerpo negro tiene una temperatura constante, es decir, si ésta se encuentra dentro del equilibrio térmico, debe emitir la misma cantidad de radiación que llegue, de lo contrario su temperatura cambiará. Si vemos, hay diferente radiación que va de salida como diferente radiación que va de entrada. Por lo tanto, no sabemos si el equilibrio térmico del cuerpo negro es constante. Ley de Stefan-Boltzmann. La ley de Stefan-Boltzmann da la intensidad radiante de un solo objeto, pero usando la ley de Stefan-Boltzmann también podemos determinar la transferencia de calor por radiación entre dos objetos. Dos cuerpos que se radian entre sí tienen un flujo de calor neto entre ellos. El flujo neto de calor entre ellos viene dado por las siguientes dos ecuaciones, donde el factor de la área A1 menos 2 es el área vista por el cuerpo 2 del cuerpo 1 y puede volverse bastante difícil para calcular. Por lo tanto, la tasa de transferencia de calor por radiación, QW entre metros por 2 desde un cuerpo, por ejemplo un cuerpo negro, a su entorno es proporcional a la cuarta potencia de la temperatura absoluta y puede expresarse mediante la siguiente ecuación. K es igual a exponencial de pi de 4, donde es una constante física fundamental llamada la constante de Stefan-Boltzmann, que es igual a 5.6697 por 10 a la menos 8 W sobre metros. La constante de Stefan-Boltzmann lleva el nombre de Joseph Stefan, quien descubrió la ley de Stefan-Boltzmann experimentando en 1879, y Ludwig Boltzmann, que la derivó teóricamente poco después. Como se puede ver, la transferencia de calor por radiación es importante a temperaturas de vacío.